lo que es el cierre de esta asignatura, que entramos a la cuarta y penúltima. Decían que era la última, pero no, ya es la penúltima fase de la filosofía, ¿no? Que es la época contemporánea. Habíamos hablado de que en la etapa clásica es como que la filosofía era el eje rector de todos los conocimientos, ¿no? A partir de el análisis de las interrogantes y cuestionamientos, fueron surgiendo todas las ciencias que dirigen el conocimiento humano, ¿no? Tanto en el aspecto de comunicación, como era gramática, retórica, oratoria, etcétera. El pensamiento matemático, que fueron cuando surgieron todas las ramas de las ciencias matemáticas, geometría, aritmética, trigonometría, álgebra no, álgebra fue mucho tiempo después, ¿no? Pero sí el pensamiento matemático empieza a surgir el conocimiento de las ciencias naturales, específicamente la investigación sobre el origen de la naturaleza y los componentes de la misma. La medicina también fue importante, el pensamiento social, que se dirigió por completo al desarrollo de la buena política y que, de acuerdo con Platón, un buen filósofo estaba destinado a ser quien gobernara y fuera el mejor político, porque su mayor preocupación siempre sería el bien común. Entonces, a través de la filosofía, todo el conocimiento se fue estructurando y se fue dando forma y, bueno, a partir de las artes, la guerra, todo eso se estructuró de una manera mucho más fuerte durante la época clásica. Llega el cambio de la filosofía medieval y como que todo eso se pone en pausa para darle cabida a lo que es el pensamiento religioso y a tratar de discernir y entender todo el pensamiento de Dios, ¿no? Hablábamos de todo eso, hablábamos de que muy independientemente de que todo se centraba en el pensamiento divino, pues la educación también fue evolucionando y fue cuando surgieron las primeras universidades, se estructuraron los primeros currículums, había un plan establecido de estudios que se impartían. Entonces, eso fue lo padre de la filosofía medieval, además de lo que fueron trayendo otras culturas, por ejemplo, la cultura arábiga, que también incursionó durante la filosofía medieval y transformó el pensamiento educativo de la época, ¿no? Cuando la gente se empieza a hartar de Dios, se surge otra vez el pensamiento moderno y empieza a exaltarse el humanismo y el desarrollo del hombre, y es cuando otra vez se retoma otra vez todo lo que se había quedado pausado durante la época clásica y se vuelven a exaltar todas estas funciones, ¿no? Entonces, es tanto ese desarrollo de conocimientos alejado de la filosofía, surgen también pensamiento tecnológico, pensamiento científico, se empiezan a construir las máquinas y llega un momento en que era tan fácil sistematizar el trabajo. Durante la Edad Media, si yo quería escribir un libro, era totalmente a mano, ¿no? Entonces ahí estaban los monjes escribiendo 18 horas al día sus apuntes y sus pergaminos, ¿no? Entonces Gutenberg se le ocurrió diseñar una máquina que y podía imprimir un libro en cuestión de horas, ¿no? Incluso en cuestión de minutos ya tenía un impreso hecho y lo podía multiplicar tantas veces como quisiera, ¿no? Igual así, todos los procesos se fueron sistematizando al grado que gracias a los conocimientos de la neumática, de la hidrología, de la mecánica, surgieron las grandes máquinas que ahorraban por completo el trabajo manual. Entonces ya no había artesanos, ya eran obreros, porque únicamente iban a operar máquinas que eran quienes se encargaban de hacer los trabajos, ¿no? Antes un taller de zapatería se tardaba 2 semanas en diseñar un par de zapatos, ¿no? Ahora, en 3, 4 horas salían los moldes de 7 pares o 10 pares de zapatos momento, ¿no? Lo mismo con las empacadoras, lo mismo con los textiles, lo mismo con todo eso. Entonces, el hombre empieza a sentir una especie de vacío de que, bueno, antes yo sabía y era capaz de dirigir mi profesión y hacer lo que yo quisiera, y de repente la máquina me está sustituyendo por completo, ¿no? ¿Qué onda con mi existencia? ¿Qué onda con mi vida? ¿No? Y surgen grandes problemas y grandes fuerzas. Y por otro lado, los dueños de las máquinas, los burgueses o los empresarios o los dueños de las grandes industrias empiezan a incrementar. Si antes tú vendías un par de zapatos en 7 pesos, ahora podías vender 80 pares de zapatos a 5 pesos, pero imagínate lo que eso significó a nivel de ganancia, ¿no? Tu producción se multiplicaba y se multiplicaba y esas ganas de sentir que puedes tener más y puedes lograr más y puedes conquistar más fue dominando de tal manera
que ya los países que se daban esa oportunidad, sobre todo en Europa, empezaron a hacerse mucho más ambiciosos, querer incrementar su poder, e inmediatamente surge la época de las grandes guerras, ¿no? Donde incluso el mismo armamento fue tan masivo que antes con espada y con lanza matabas dignamente y ahí era tu valor y tu fuerza y tu astucia y tu estrategia la que te distinguía en la guerra, ¿no? Ahora con un fusil o con un avión o con un cañón, tú podías destruir ciudades completas en dos patadas, ¿no? O sea, inmediatamente podías hacerlo. El hombre entonces entra a una verdadera crisis. Y si todavía le unes que la pérdida de valores y la pérdida de creer en Dios que habías hecho a Dios a un lado por completo, entonces no tenías dónde resguardarte. ¿Por qué? Porque te sentías en un enorme vacío. Decías, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué chiste tiene vivir? Soy un simple sujeto que está nada más de paso y ¡zas! ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces surgen los grandes pensamientos deprimentes de decadencia que invaden a la sociedad durante todo el siglo XX, donde ya era demasiado el ocio, porque literalmente todo lo podías hacer de una manera muy fácil, se iban perdiendo las ganas de hacer las cosas de manera sencilla. No había un sentido trascendental que le diera soporte a tu existencia porque Dios no existía o querías negar rotundamente la existencia de Dios. Entonces, el mismo hombre te demostraba que no era tan bueno como Rousseau lo pintaba, que al contrario se hacía ambicioso, se hacía poderoso, se hacía mentiroso con tal de lograr sus fines. Llega un momento de situaciones que te sacan por completo de contexto, ¿no? Y es donde surgen muchos tipos de pensamientos en pro de poder defender cuál es el sentido que la vida existe, tiene, cuál es el sentido que la vida me está otorgando, pero también muchos pensamientos en contra que llegaron a decir, pues el hombre es nada, el hombre es un vacío, el hombre no me representa, no representa más que un momento efímero en lo que es una existencia vana y singular, ¿no? Entonces, con todo esto surge multiplicidad de pensamientos, que si yo me pongo a nombrar en un curso, yo creo que este es el curso más extenso, porque la etapa contemporánea de filosofía es la que más corrientes tiene, más formas de pensar tiene, y de ahí se ha derivado en muchas cosas, ¿no? Y la peor de todas, o la más complicada de todas, es que llega un momento en que nosotros como individuos no somos capaces de definir un estilo claro de pensamiento, sino más bien somos una mezcla de todo lo que está pasando y de repente toma un poquito de aquí, toma un poquito de allá y toma un poquito de allá y hacemos una mezcla a nuestro gusto, ¿no? Creo lo que me conviene, profeso lo que me conviene, practico lo que me conviene, entonces realmente no hay nada que sustituya e identifique mi forma de pensar. Y aquí es donde les doy mi primer consejo como educadores. Ustedes van a tener que marcar su estilo, ustedes van a tener que definir. Y si se definen, tienen que saber muy bien en quién se van a estar basando y en quién se va a estar confiando para poder hacer toda su práctica educativa. Eso lo vamos a tocar más fuerte en la materia de teoría pedagógica en tercer cuatrimestre, pero sí necesitamos afianzarnos de algo y asegurar que estamos practicando y viviendo eso, que se puede modificar, se puede evolucionar, se puede cambiar, definitivamente sí, pero siempre partiendo de las bases. Como yo les dije en su momento, Aristóteles, Platón, Sócrates marcaron la base y a partir de ahí se fue transformando. Comenius marcó una estructura y esa estructura es la que sigue hasta nuestros días. Fue transformándose, fue evolucionando, sí, pero se sigue sosteniendo la fuerte, ¿no? Es la primera parte, sí. De que pensadores hay muchos, educadores también hay bastantes. ¿Cuál es el tipo de educador que tú quieres ser? Y aquí es una duda más que te estoy planteando. ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Sí? Y aquí sí, el que tiene oídos para oír, que escuche, porque si no, solamente vas a estar a la deriva, vas a pasar las materias así rapidísimo, cada una a la vez, haciendo lo que tienes que hacer, pero llega el momento en que te dan tu carta de pasante y tu diploma de terminación y te quedas con cara de, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿No? O sea, yo ya sé que voy a dar clase y me meto en una escuela, pero ¿para qué te vas a meter en la escuela? ¿Con qué fin te vas a parar frente a un grupo de muchachos y les vas a decir, soy Gabriela, soy Karina, soy Normita, soy Mauricio y vengo a transformar su vida de esta manera o vengo a transformarlos de esta manera? Tienes que ir definiendo
cuál es tu estilo, cuál es tu personalidad, cuál es tu manera de transformar, porque de lo contrario vamos a caer en los grandes errores que trajo consigo el pensamiento contemporáneo, que es vacío, depresión, existencialismo, nihilismo, decadencia total, ¿no? Entonces, tener que asegurarte de qué estamos haciendo. Y para no meternos en rollo, no te voy a hablar de filósofos, solamente te voy a mostrar un poco las grandes corrientes que existieron durante la época contemporánea. Por ahí están los movimientos más importantes, los autores más importantes, que si nos ponemos a analizar a cada uno de los nombres que están ahí, pues créanlo que es demasiado lo que tendríamos que ver, ¿no? Pero sí hay movimientos. El movimiento positivista, esto gira en torno a la parte de la filosofía que fue la que más destacó durante este siglo, bueno, finales del siglo XIX y todo el siglo XX. El positivismo por ahí lo que marcó fue la teoría de que no hay nada que sea más allá de lo que la ciencia puede explicar, ¿de acuerdo? No existe el amor, no existe Dios, no existe nada intrascendente, nada que yo no pueda comprobar por medio de la ciencia existe en sí mismo, ¿sí? El positivismo negaba por completo el pensamiento metafísico, el pensamiento religioso, lo que buscaba era demostrar todo a partir de la ciencia, y su principal representante fue Comte, es un filósofo inglés que decía, si no lo puedes demostrar con números, sino con manzanitas, como usualmente decimos, entonces no existe y no es capaz de dar. Entonces, ¿cómo me demuestras tú que el amor es real? ¿Cómo me demuestras tú que la depresión es real? O sea, no había manera de mostrarlo claramente hasta que fuera a través de la ciencia que pudiera darse cabida a esto, ¿no? Marxismo creo que lo vieron suficiente en secundaria y bachillerato, pensamiento que tiene que ver con la situación económica, todo lo que tiene que ver con lo que es el dominio de la sociedad capitalista y cómo lo mejor era una sociedad utópica donde la repartición de bienes entre todos los miembros del Estado pues era lo mejor, y de ahí se derivó el pensamiento social que llevaron a la práctica pensadores como Lenin, como Castro en Cuba, o sea, como Lao Zedong en China, o sea, que impulsaron a máximo ese pensamiento marxista y que, bueno, sí derivó en mejorar la condición de los trabajadores porque los obreros empezaron a vivir otra especie de esclavitud, y fue el marxismo lo que permitió en algún momento dado que se mejoraran las condiciones de vida de los trabajadores para poder considerarlos como personas, ¿no? O sea, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? El vitalismo, la teoría que marcaba exactamente cuál era la supremacía del hombre y tratar de combatir ese vacío que estaba empezando a surgir, desde Nietzsche, que decía, existe un superhombre y el superhombre es el capaz que es de vencer sus propios miedos y sus propios temores para poderse superar a sí mismo y lograr la trascendencia, porque realmente Dios no existe, fue el hombre quien creó a Dios, ¿no? Y Dios murió desde el momento en que el superhombre se dio cuenta que era capaz de crear y de destruir todo aquello que creyera, ¿no? Dudley Bergson, bueno, otros filósofos muy similares al pensamiento de Nietzsche, Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. La vida que existe, existe porque yo la estoy creando, porque yo a partir de mis decisiones, de mis funciones, de lo que me va pasando, yo voy determinando lo que la vida significa para mí, ¿no? Muy particularmente, era una versión muy subjetiva del pensamiento, ¿no? Otro corriente era la fenomenología, el más representante era Husserl, que decía que lo que ocurría o lo que realmente existía era aquello que yo estaba visualizando, aquellos fenómenos que me tocaba presenciar y observar. Entonces, si yo no me daba cuenta del fenómeno, el fenómeno era inexistente para mí, ¿no? El existencialismo, esa es la parte más decadente del pensamiento filosófico, lo que les decía del vacío, de la nada. Había autores, que limitaban por completo la vida a la náusea, ¿no? O sea, da asco vivir y yo existo hasta el momento de que deje de existir, punto. No, no significa que mi existencia tenga alguna trascendencia o vaya a parar más allá. No hay paraíso, no hay castigo, no hay infierno. Estoy limitado a sufrir, o estoy limitado, estoy obligado a vivir, estoy obligado a ser libre, ¿no? Pensamientos existencialistas que sacaban por completo la decadencia del ser humano, y vaya que era fuerte, ¿no? Ahorita uno dice, ¿cómo es posible que llegaran a pensar eso? Pero
piensen un poco lo que le tocó vivir a millones de personas durante las guerras mundiales, particularmente a los judíos, a los negros en su momento, bueno, a los afroamericanos, perdón por la expresión, voy a tener que borrar eso de YouTube, a los afroamericanos, que les tocó también sufrir mucha exclusión, humillación por parte de las situaciones. Entonces, ¿qué sentido tenía la vida, no? Nosotros como mexicanos, en nuestra manera de reírnos incluso hasta de lo que nos pasa mal o de la misma muerte, pues también tenemos por ahí algún pensamiento existencialista que impera en nuestra manera de vivir y de pensar, ¿no? Nos burlamos de todo y no somos capaces de ver qué sentido tiene la vida en esa parte, ¿no? Y bueno, empezaron a volver a resurgir las teorías del pasado y ya lo único que le podían era ¿no? Neopositivismo, neoexistencialismo, neoclasismo, que era una especie de retomar las teorías de la antigüedad o de la filosofía moderna y darles otro sentido, que pudiera impulsarlos de esa manera. Y bueno, todas estas fueron las bien marcadas. Posteriormente surgió el eclecticismo. El eclecticismo es la mezcla de todo, ¿no? Y de repente sí soy algo positivista, pero también tengo algo existencialista o algo marxista y como que es un traje a la medida de mi manera de pensar, ¿no? Entonces es como que tomar un poco de todo para ver qué es lo que me conviene sin darme cuenta que mi pensamiento está, a lo mejor contradiciéndose en algunas partes. Esto es la filosofía contemporánea. Esto es así a grandes rasgos lo que el siglo XX fue marcando. Hay muchos autores que dicen que ya no estamos en esta etapa, que ya trascendimos. Hay otros autores que mantienen que sí seguimos dentro del pensamiento contemporáneo y que lo que está ocurriendo dentro del pensamiento actual, pues es solo una corriente más, una nueva tendencia que surge a partir de los grandes cambios. Pero sabemos que la edad clásica terminó con el surgimiento del Imperio Romano y que toman el cristianismo como filosofía dominante, ¿no? La Edad Media termina cuando surge el Renacimiento y el humanista y se decide por cerrar por completo el pensamiento de la existencia de Dios y se vuelve a retomar el hombre como el centro de todas las cosas. La edad contemporánea surge cuando el hombre empieza a tener un sentido de decadencia a partir del pensamiento de la revolución industrial y surge otra manera de visualizar ya no tanto el desarrollo del hombre, sino el desarrollo de la existencia. Y ahora lo que estamos viviendo nosotros, que transformó por completo la manera de ser y de pensar y de comportarnos, incluso la manera que estamos ahorita impartiendo clases, ¿qué creen que ha sido? Que cambió por completo la forma de ver y de pensar el mundo. ¿Ustedes qué creen que cambió por completo la manera de pensar? No todos, ¿eh? Nomás uno a la vez, si no, no los entiendo. La informática, chicos. En el momento en que surgen las computadoras y de que antes hablar a China era saber o comunicarme con China era una cuestión que tardaba semanas, meses, días y todo, de repente con las computadoras yo puedo hablar con todo el mundo y enviar un mensaje que puede escucharse y replicarse en el mundo entero si yo quisiera en este momento o justamente a lo mejor si alguien en China o alguien en Rusia o alguien en Sudáfrica o alguien en Japón o alguien en Colombia o en Canadá tiene el ID de Zoom, en este momento se conecta y puede escuchar mi clase sin ningún problema a razón inmediata, ¿no? Y así como la distancia de aquí a Valle de Bravo es exactamente la misma que tenemos de aquí a Turquía, que es el otro lado del mundo, ¿no? Es algo que cambió por completo la forma de ser y de pensar, ¿no? Antes nosotros teníamos que acumular grandes toneladas de información en la cabeza y ahora toda la información está aquí. Yo puedo acceder a todo el conocimiento del mundo en este aparatito y lo traigo en mi bolsillo. Y si quiero saber algo que ahorita desconozco, inmediatamente tengo la información aquí, ¿no? Oye, ¿quién fue Bergson? Ah, no tengo idea. Ah, espérame, papá, Bergson, filósofo norteamericano que hablaba, no fue norteamericano, fue inglés. Pero aquí está todo. Si me quiero comunicar con alguien, aquí está. Si quiero atacar a alguien, con esto lo puedo hacer. Si quiero que
criticar al gobierno, aquí está, si quiero adular, aquí está, ¿no? Puedo comunicarme, no importa la distancia. Aquí está esta herramienta que yo dependo de ella, ¿no? Ahora fácilmente dicen, ¿qué es un microinfarto? Es cuando vas saliendo de la casa y te das cuenta que olvidaste el celular, ¿no? Y más cuando eres casado o casada y que tu esposo te puede revisar el teléfono. No es cierto. ¿Pero por qué? Porque sabemos que ya dependemos por completo de este aparatito y todo esto implica otro cambio en nuestro pensamiento, implica otro cambio en la forma de ser y de pensar de todo el mundo. Entonces, eso es otra etapa, la etapa de la era digital. Y la era digital cambia por completo el sentido de pensamiento que habíamos estado viviendo y ahora ya ni si nos interesa vivir si no tenemos una red social en la cual expresar nuestra vida, ¿no? Si no tenemos una manera en la cual expresarnos de manera digital, no existimos. ¿Qué pasa si se va el internet en nuestras casas? Nos volvemos locos, ¿no? Porque perdemos la comunicación y perdemos el entorno con el todo y se puede estar cayendo la casa o puede estar habiendo 20,000 cosas. Dicen, ahora que no tengo internet, descubrí que hay otras personas que existen en donde yo vivo y creo que se dicen que son mis papás, ¿no? O son mis hijos y yo ni los conocía. Entonces, si no tengo a mis hijos agregados en WhatsApp, entonces no los conozco. O si no tengo a mis papás en Facebook, difícilmente platico con ellos, ¿no? Ha cambiado por completo la manera de pensar, de convivir, de expresarnos por parte de la época digital. Entonces, ahí depende de cada quien pensar si la filosofía contemporánea sigue vigente en nuestras vidas o ya realmente estamos en otro modelo de pensar, que es la era digital. Eso es algo que queda en duda, ¿de acuerdo? En respecto a lo que es el tema de la educación, pues bueno, sí hubo grandes cambios porque hasta la época moderna la pedagogía era un arte, era algo que empezaba a dislucidar, a expresarse, ¿no? Pero gracias a Comenio, que fue el que surgió durante la época moderna, la pedagogía empezó a estructurarse o la educación empezó a estructurarse como una ciencia más, ¿no? Como algo que era una disciplina que podía estudiarse y podía perfeccionarse en el grado de estructurar cómo educar adecuadamente a un ser humano desde sus primeras etapas de vida, ¿no? Empezó a establecer procesos y empezaron a convertirse empezó a dividirse en pequeñas ciencias que fueran y especializando el arte, este arte de la enseñanza para convertirlo por completo en una profesión. Entonces, ya no era nada más el arte de enseñar, ya no era nada más la magia de dar una cátedra maravillosa, sino saber adecuar a todo eso. Yo ante ustedes parece que nada más estoy hablando como merolico, ¿no? Pero dentro de todo lo que yo estoy diciendo con ustedes, hubo una fase de planeación de lo que yo estaba trabajando, eso se le llama diseño curricular, donde establecí de qué manera arranco, desarrollo y termino mi clase, ¿sí? Tengo que establecer cuáles son mis momentos prácticos en los que yo estoy mediando el proceso de enseñanza y cuáles son las herramientas que estoy empleando para que ustedes estén aprendiendo. Y no solamente es buscar esas herramientas, sino además tengo que saber rendir indicadores y entonces tengo que establecer un proceso de evaluación que significa que yo estoy verificando ese nivel de aprendizaje que ustedes están adquiriendo, ¿no? Tengo también que adecuar el contexto, que estoy hablando con personas que son entre jóvenes y adultos, y entonces tengo que dirigirme a ustedes con la psique necesaria para que puedan estar adquiriendo el conocimiento de la mejor manera posible. No les estoy diciendo como, ay, chiquitos bonitos, presten atención, a ver, levante su manita quien quiera participar. No, no, no son niños de kinder. No les estoy llamando la atención, regañándoles, diciéndoles, ya siéntate, ya cállate, ya guarda silencio, como si fueran adolescentes, ¿no? Ya estoy hablando con personas maduras, responsables, adultas, que están por su propia voluntad frente a una computadora y yo les tengo que ofrecer algo que sea motivante y entretenido. Eso es desarrollo humano, eso es andragogía, son diferentes ciencias que estoy aplicando para que tú estés tomando una clase que realmente les consideres satisfactoria, ¿no? Eso es cómo se empezó a dividir la pedagogía en diversas áreas, ¿no? Estoy tomando en cuenta el contexto. No te puedo impartir a ti la clase como lo impartiría en una colonia de aquí de Cuautitlán Izcalli o como lo impartiría en una comunidad alejada, ahí en la sierra del estado de Guerrero. Tengo que ver con qué recursos cuentas, cuál es tu nivel de pensamiento, cómo te estás desarrollando. Para eso estoy empleando filosofía, sociología, historia, sistema educativo,
Son muchas las materias que yo tengo que poner en práctica para poder darte una clase que tú consideres adecuada. Eso es un verdadero maestro, tiene que medir todos esos elementos. No es nada más, espérate, yo sé filosofía y ya te voy a poder impartir una asignatura. No, tengo que tomar en cuenta toda la especialización educativa para darte una clase que realmente cumpla con la demanda que deriva en un nivel superior, en un efecto de personas que están iniciando su carrera. Entonces, todo eso tengo que saber analizar y surge ya a partir del pensamiento de Comenius, empieza a generarse toda esta manera de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, la ciencia que se encarga de averiguar esas formas o maneras de enseñar, se va a llamar pedagogía y va a marcar 3 actores imprescindibles que tienen que ser el fundamento de toda acción educativa, que es el docente o es el que enseña, el alumno, que es el que aprende, y el conocimiento o el medio o el currículum, que es el que se va a aprender. Y a partir de esos 3 elementos que se están generando en ese triángulo didáctico, es como la pedagogía va a tomar su mayor manera de desarrollarse y de implementarse. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, después de Comenio y de Rousseau, que fue ya a partir de finales del siglo XVIII, ya empiezan a generarse diferentes estructuras y modelos. ¿Cómo se debe enseñar? ¿A quién se debe enseñar? ¿Qué es lo que se debe enseñar? ¿De acuerdo? Y son preguntas que tienen que adecuarse a las diferencias, a las diferentes modalidades que se van viviendo. Y a partir de que ya la pedagogía empieza a identificarse como una ciencia, ya la gente empieza a especializar, a investigar, a ver de qué manera el fenómeno de enseñanza-aprendizaje se va a adecuar y se va a especializar de una manera más grave, ¿no? De una manera más trascendente. Entonces empiezan a surgir las teorías, esto obviamente les digo, van a verlo en su momento con teoría pedagógica, pero ya empieza a haber una teoría que trata de responder, ¿qué tipo de ser humano quiero formar? Un modelo pedagógico siempre se va a orillar a eso, ¿no? Cuando nos toque ver otras materias donde resaltemos, nos vamos a dar cuenta con qué sentido el Estado quería educar a sus gentes, ¿no? Y pues surge por ahí una tendencia que dice, la escuela te educaba de tal manera que te preparaba para ser o un buen obrero, o un buen soldado, o un buen preso, porque eran las mismas reglas para cada tipo de situación, ¿no? ¿Con qué experiencias crece y se desarrolla? Antes era cátedra total, donde tú tenías que repetir planas, donde tú tenías que hacer por parte de la memoria y de repente se fue mejorando todo ese proceso de enseñanza, ¿no? ¿Quién debe impulsar el proceso educativo? ¿Quién es el principal responsable de que la educación se dé? Y por último es, ¿cuáles son los métodos y técnicas que te van a permitir ser más eficaz en tu proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Entonces, surgen diversos modelos, surgen diversas tendencias que empiezan a querer explicar todo eso, ¿de acuerdo? ¿Qué crees? Te voy a dejar con la duda. No te voy a explicar todos los modelos pedagógicos que surgieron. Eso van a venir en otra asignatura. Yo nada más te voy a decir que hay modelos y que cada modelo va teniendo su propia forma, ¿de acuerdo? La formación empieza a ser unificadora de todo un estado, ¿no? Empiezan las naciones a tener su propio plan y programa nacional para desarrollar sus estudiantes. Antes, cada escuela tenía su muy particular forma de educar. Ellos decidían qué era lo que tenía que impartirse dependiendo de su estructura. Ahora no. Ahora el mismo estado empieza a tener un sentido pedagógico común en el cual ellos definían los saberes, ¿no? Empiezan a generar cuáles eran las teorías pedagógicas que se iban a implementar y empezaban a definirse en ese sentido. Entonces, ¿para qué sirve una teoría pedagógica? Primero que nada, sirve para definir el concepto de ser humano que pretendo formar. Cuando yo establezco un modelo educativo, inmediatamente voy a defender qué tipo de persona estoy queriendo lograr. Y le llamamos a eso perfil de egreso. Con esto que estoy yo transmitiéndote, ¿qué es lo que tú vas a hacer al final de esta formación? En una carrera, pues te dicen, el perfil de egreso de un licenciado en las ciencias de la educación es que es la persona capaz de saber implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diversas áreas de las ciencias sociales, ¿no? Por así decirlo.
pero te dan todos los entornos en los cuales tú vas a saber comportarte con la formación que estás recibiendo, ¿no? Va a caracterizar el proceso de formación, se le va a educar de esta manera y va a pasar por estas etapas para su proceso formativo. Te va a definir las experiencias educativas que vas a vivir para poder afianzar ese proceso que estás pasando. Vas a describir las reglas que permitan la relación entre docente y alumno y por último te va a prescribir cuáles son los métodos y técnicas de enseñanza que se van a poder utilizar durante todo eso. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, bueno, yo les decía, Comenius trazó la estructura, pero después se fue especializando y dependiendo de las diferentes normas que se fueron generando, pues ya empiezan a surgir diferentes teorías que tratan de lograr diferentes seres humanos a partir de diferentes eh, conceptos de formación, ¿no? Entonces fue trazándose ahí todo un camino que hay que derivar en ver ahora cuál es el pensamiento imperante, qué tipo de ser humano es el que se pretende formar el día de hoy para poder alcanzar el máximo desarrollo de todos, ¿no? Entonces, ¿cuál empezó? Comenius, ¿no? Empezó Comenius, que él retoma todo lo que pasó en la Grecia clásica, volvemos a lo mismo, todo es simplemente retomar de lo que ya había existido. Entonces, Comenius, basándose en lo que fue el pensamiento grecorromano, sobre todo Sócrates, Aristóteles y Platón, empieza a estructurar una verdadera filosofía de la educación, de tal manera que lo que quería era promover una acción educativa con las exigencias que tenía que poder establecer esta acción educativa. ¿De acuerdo? Voy a lograr que con mi filosofía, con mi manera de enseñar, lo que voy a lograr es poder transformar a la persona por medio de ciertas acciones importantes para su mejor desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces establece las primeras pautas de contenido teórico y empieza a poder establecer diferentes disciplinas que favorezcan el desarrollo del aprendizaje para poder determinar y empieza a decir, bueno, tiene que haber conocimiento científico, tiene que haber conocimiento social, tiene que haber conocimiento técnico y tiene que haber conocimiento económico. Entonces, le da una caracterización personal a la pedagogía para poder hacer que los seres humanos se inserten adecuadamente dentro de la sociedad desde muy chiquitos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Dudas, quejas, reclamos? ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, entre Comenius y los jesuitas empezaron a establecer lo que llamamos pedagogía tradicional. Esta pedagogía tradicional establece la estructura básica, ¿no? Todo esto lo tocamos ayer, lo estoy retomando. ¿Por qué? Porque ya es algo que debemos tener claro de que surge en la edad moderna, ¿no? Comenius estableció los principios de la didáctica y esa didáctica magna se convirtió en lo que llamamos pedagogía tradicional. Esta pedagogía tradicional empezó a implementarse de manera global, fue generada por Comenius en Italia y de ahí los jesuitas y la pedagogía eclesiástica que ellos empezaron a transmitir, la empezaron a diseminar. También en la época moderna surgió la época de los grandes descubrimientos territoriales y cuando por fin se descubre el continente americano, pues obviamente todo ese pensamiento que fue fraguándose en Europa, pues nos llega directamente a nosotros con la conquista y la colonización y nos educaron de esta manera que fue la que empezó a impartirse ya a través de Nicolás Comenius, ¿no? Entonces, fue como nosotros heredamos esta parte de la educación que se fue transformando, ¿no? A partir del siglo XIX, pues ya viene Rousseau. Rousseau viene a transformar por completo esa manera de pensar del ser humano, pero lo que se venía creyendo hasta cierto punto es de que el hombre únicamente es capaz de hacer aquello por lo que se le instruye, ¿no? Entonces, era tan fácil como simplemente ven, siéntate, te abro tu cabecita, te introduzco el conocimiento, aquello que yo sé que tú necesitas, y cierro tu cabeza y así debes comportarte, ¿no? El alumno no era más que un receptor de información, aquel que únicamente de manera pasiva hacía aquello que el profesor le indicaba. Si tú
no eras capaz de externar tus dudas, si tú no eras capacidad de expresar tu pensamiento, a mí no me importaba. ¿Por qué? Porque lo que importa es únicamente lo que yo te estoy transmitiendo. Y si tú no eres capaz de repetirlo de la manera en que yo te lo estoy diciendo, pues definitivamente no sirves como estudiante. Entonces vete a hacer otra cosa porque como estudiante no sirve. Este fue el gran error que todavía se cometía durante la pedagogía tradicional. El alumno era un mero receptor de conocimientos, el alumno era un simple recipiente que tenía que llenarse para poder implementarse como un ser profesional, ¿no? Eso es la situación. Entonces, si te fijas, en mi cátedra yo no soy de los que únicamente te está hable y hable y hable, sino que necesito que me confirmes de tu propia manera de pensar qué es lo que estás entendiendo, qué es lo que estás captando. ¿Por qué? Porque no eres un receptor de información, eres alguien que va a actuar con su propia libertad a favor de poder seguir desarrollándote de una manera más profesional. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces, modelo pedagógico tradicional, primeramente empieza con una relación vertical. El maestro es el ser superior, es un ser que no tiene error ni tacha, entonces todo lo que dice el maestro es verdad y únicamente lo que hace es instruir al alumno a que vaya haciendo lo que él va diciendo, ¿no? Es un transmisor de conocimientos y tú tienes que comportarte de la misma manera en que se comporta el maestro. Si yo te pidiera que te comportaras como yo, pobrecito de ti, ¿no? Pobre serías borracho, parrandero, mujeriego y jugador. No, no es cierto. Pero al menos el maestro tenía que ser una persona intachable, ¿no? Incluso había por ahí algunos pergaminos en el que los profesores y maestros tenían que tener ciertas medidas para transformar, ¿no? Incluso a las maestras tradicionalistas les impedían casarse porque todo eso obstruía su manera de trabajar para la escuela. Les tenían que pedir que su ropa fuera desde el cuello hasta el tobillo, tenían que impedir, no podían divertirse, no podían ir a bailes, no podían salir con hombres, no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque eran transmisoras del buen ejemplo, ¿no? Entonces, qué aburrido era ser maestro en esos tiempos, definitivamente, pero era parte de lo que implicaba la pedagogía tradicional y todo se basaba en el ejercicio y repetición. Tenías que estar repitiendo constantemente la lección hasta que la dominaras por completo. ¿Vale? Jessica, ¿tienes dudas? Creo que te estoy viendo hablar. No, hasta el momento está bien. Nada más Ah, trato ok. de poner atención. Ok, Gracias. perfecto. Gracias, Jessy. ¿Cuáles son los contenidos? Los contenidos son las disciplinas y los autores clásicos, todo aquello que fue destacándose. Entonces, si tú lograbas destacar en alguna ciencia, lo que hacías era sacar tu tratado o sacar tu libro, y con ese libro, entonces, era lo que se manejaba como parte básica, ¿no? Entonces, el libro era lo máximo que podías aspirar para educarte, ¿no? Porque el libro era lo que te iba a transmitir toda la información necesaria para hacer lo que tú quisieras, ¿no? Y bueno, el desarrollo, pues obviamente era a través de que eran innatos. No había posibilidad de decir, este alumno tiene problemas de aprendizaje. No existía el concepto de problemas de aprendizaje. Si tú no eras capaz de desarrollarte en la escuela, mejor te sacaban de la escuela y o te mandaban a una escuela de retrasados o mejor te dedicabas a aprender alguna otra cosa porque la escuela no era para ti, ¿no? Esa era la manera de pensar de la pedagogía tradicional y esta pedagogía tradicional pues todavía impera a nosotros, ¿no? Y vaya que de repente ahí me saca de onda cuando me dice, es que yo no tengo cabeza para la escuela. Ándale, ¿cómo que no tienes cabeza para la escuela? Si no se trata de eso, se trata de que tú vayas transformando tu vida a partir de la educación, no de que la escuela seas apto o no seas apto para ella. Cuando alguien dice, es que yo no sirvo para aprender, no, pues es que tú estás aprendiendo todo el tiempo, no hay manera de decir que no aprendes. Simplemente el canal con el que estás recibiendo educación no es el más apto. Pero cuando alguien te dice eso, es alguien que está pensando de manera tradicional. Es alguien que está diciendo, no hay manera de poder entender lo que me están diciendo porque no soy capaz de repetir, porque no soy capaz de memorizar, cuando la educación, pues por completo, nada tiene que ver con eso. ¿Vale? ¿Todo bien hasta acá? ¿Dudas? No, ¿verdad? ¿O sí? Surge después otra que se llama la pedagogía activa.
La pedagogía activa se da cuenta de algo: el alumno no es un receptor de información. El alumno es alguien que tiene su propia personalidad, que tiene diferente carácter, que hay otras maneras de entender la persona humana. Entonces, si yo quiero educar de verdad, tengo que transformar a cada uno de los alumnos y poder atender cada desafío por separado. Si yo veo que el alumno no entiende como yo le estoy explicando, voy a buscar otra manera de explicarle y otra manera de explicarle hasta por fin entender de qué manera el alumno puede ver, ¿sí? También está de que si el alumno no era capaz de aprender matemáticas, pero sí era bueno para aprender ciencias sociales, pues voy a tratar de especializar la educación que le voy a dar para que él sea capaz de destacar en ciencias sociales. Y si las matemáticas son un obstáculo para que él sea un buen político o un buen historiador, pues no le voy a meter tanta matemática, sino más bien lo voy a esforzarme para que sea un buen humanista y no un matemático en ese sentido, ¿no? Entonces es capaz de detectar las habilidades de la persona y los conocimientos que puede desarrollar para que con esos conocimientos se pueda desenvolver con calidad en una sociedad del conocimiento que era totalmente abundante y cada vez más especializada, ¿no? Eso es lo que la pedagogía activa pretendía lograr. Entonces, por esa parte, el primer pensador que sale, bueno, perdón, los métodos que sale es, primero que nada, generar recursos didácticos que sean más variados. Si tú no aprendes leyendo, bueno, entonces te lo voy a leer para que lo escuches y entonces escuchando. Pero si no aprendes ni leyendo ni escuchando, ¿de qué manera voy a hacer que captes, no? Y entonces, en lugar de hacerte que repitas 20 veces la tabla del 5, te voy a hacer cubitos, cuadritos de colores para que tú puedas representarlo de manera gráfica o de manera geométrica, o voy a hacer que te lo aprendas con una canción, o voy a buscar qué recurso es el más eficiente para que tú vayas aprendiendo de la mejor manera aquello que necesitamos aprender, ¿no? Tenemos que entender el contexto personal de cada estudiante, ¿sí? Yo no te voy a empezar Profe, Mande. Entonces podemos decir que en la pedagogía activa ya empiezan a involucrar lo que es los ritmos y estilos de aprendizaje, ya desde ahí como que se empiezan a retomar. Ya empiezan a surgir, empiezan a quererse Bueno, a surgir, experimentar. se Sí, empiezan a... Okay. ajá, empiezan a desarrollarse, exactamente, sí. Es cuando empieza ya a especializarse. ¿Por qué? Porque se empieza a dar cuenta de que cada persona es totalmente diferente, de que cada persona va a captar las cosas de diferente manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un contexto personal. ¿Cuál era el problema de nosotros que éramos los grandes maestros egresados de ciencias de normales y queríamos irnos a los pueblos, que llegábamos y queríamos educar en los pueblos como yo estoy educado en la ciudad o en la cabecera? Y la gente pensaba de una manera totalmente diferente a la mía, ¿no? Y esas maneras de pensar, pues realmente obstaculizaban por completo. Y es donde surgen las teorías que dicen, no es que tú tengas que llevar tu manera de pensar al pueblo, sino que más bien adquieras la manera de pensar del pueblo o de la comunidad o de la ranchería para que ellos puedan adaptar la enseñanza a su propia realidad. ¿Por qué? Porque no se trata de que tú los transformes, se trata de que transformen ellos su manera de poder salir adelante con sus propios recursos, ¿no? Se fueron desarrollando capacidades o competencias de alto nivel dependiendo de las situaciones de aprendizaje que se iban surgiendo. Ya no era nada más memorizar, ya era capaz de entender qué es lo que estoy memorizando, capaz de crear cosas nuevas con lo que estaba yo recibiendo dentro de la escuela y capaz de atreverme a proponer algo nuevo. Es lo que yo les decía en la clase pasada, no se trata de que tú me repitas por completo lo que yo te estoy diciendo, sino que generes tus propias dudas, me pongas en debate incluso todo lo que yo te estoy diciendo para poder generar cosas nuevas, para que puedas mejorar la situación. Yo no te puedo decir esto es totalmente bueno o esto es totalmente malo, hasta que tú no lo analices y seas capaz de transformándolo por medio de tus propios juicios, por medio de tus propias preguntas y abordando diversas situaciones problemáticas, que tú puedas decir, si funciona, no funciona. Yo ayer no te iba a meter en un debate de que si el aprendizaje multigrado es bueno o malo. No te iba a meter en algún debate de que si la educación tiene que ser así o así. Tú tienes que ir viendo de qué manera la capacidad de educar con la que estás transformándote o con la que estás impartiendo tu sistema puede realmente solucionar las situaciones de la comunidad en la que estás.
Y si me dice, sí, sí funciona, pues órale, mejórala, transfórmala y créala de una mejor manera para que produzca mejores resultados. ¿Por qué? Porque no se trata de que memorices el proceso, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a entrar en ese bullying o competencia disque profesional, porque no es cierto, no es más que cotorreo, con los normalistas, porque los normalistas, ellos sí les dicen, este es el plan de estudios y sobre esta metodología del plan de estudios tienes que actuar y no te puedes mover de ahí, ¿de acuerdo? Y de repente te van a decir, tienes que hacerlo de esta manera y de esta manera, y no puedes hacerlo de otra porque así es como lo está marcando, así es como los normalistas van ejerciendo su labor educativa, ¿no? Se tienen que ajustar por completo al plan y programa. Aquí tú tienes esa libertad de decidir si te funciona o no te funciona, porque vas a implementar una mejor opción educativa que te va a dedicar. Obviamente vas a tener que retomar aspectos del plan y programa de estudios que está vigente, porque sí, es necesario adecuarnos, pero tú vas a tener esa capacidad de decidir si te funciona o no te funciona para adecuarlo a la realidad. Richard. Entonces, en la pedagogía activa, ahí podemos contextualizar lo que es, por ejemplo, los aprendizajes que es auditivo, visual y kinestésico. Sí, es cuando empieza, fue lo que les decía hace ratito, empiezan a marcarse los estilos de aprendizaje, que en sí en realidad son canales de percepción. Esa manera que están ustedes estableciendo no es estilo de aprendizaje, es un canal de percepción. Eso lo vamos a ver en didáctica la próxima clase, ¿no? Pero sí, en la pedagogía activa se empieza a retomar y se empieza a considerar. Ok, gracias. Y por ejemplo, cuando asocia, bueno, lo que nos estaba diciendo que a lo mejor usted daba clases en en alguna comunidad rural, entonces los está asociando con su entorno y por ejemplo ahí cómo se llamaría o cómo sería el aprendizaje o Dentro, más o menos. el hecho de que tú te adecues al entorno implica un proceso de aprendizaje de investigación-acción. Primero que nada, tú tienes que analizar la comunidad, tú tienes que entender de qué manera se trabaja dentro de la comunidad para poderlo transmitir, ¿sale? Eso es algo que también tienes que ir adecuando. En Colpos eso es todo un reto porque de repente estoy en Valle de Bravo y a la siguiente semana me toca Ixtlahuaca y a la siguiente semana me toca los Reyes de la Paz, que son pensamientos totalmente diversos y entonces tienes que darte cuenta de que eso es algo muy, muy importante y muy, te hacen especializarte en entender de un jalón la manera de pensar de las situaciones, pero no es definitivo, o sea, definitivamente tienes que establecer un proceso de conocimiento de la situación o de la realidad antes de poder tú llegar y decir, miren, soy el maestro y tienen que aprender de mí. No, espérate, primero tú tienes que aprender de ellos para poder después transmitir, ¿no? Eso forma parte de lo que implica adecuarse a una realidad. Sí, y de hecho, pues también los que son Ah, parte de CONAFE también tienen que hacer eso, o sea, llegan a la comunidad y sí, llevan su plan de estudios y todo, pero primero tienen que saber la realidad, tienen que saber cómo es la comunidad, tienen que saber de qué manera piensan para que los planes de estudio que ellos llevan se desarrollen de la mejor manera posible. Eso también tiene que ver. Eso es lo que la pedagogía activa mascaba, era entender ese contexto personal tan importante y tan necesario para poder adecuar el conocimiento. ¿Vale? ok, gracias. Entonces, no era simplemente dar instrucciones, era adecuar los objetivos, entender en qué nivel estaban, poder establecer un diagnóstico de la situación para poder entonces empezar a partir de ahí, superar barreras de aprendizaje y superar la manera de pensar del que tenían para que ellos poco a poco fueran evolucionando hasta llegar a las competencias de alto nivel. ¿De acuerdo? No era nada más de llegar y decir, para ustedes estar en mi clase tienen que repetir 20 veces el abecedario. Espérate, ni siquiera sé hacer un palito y una bolita. Entonces, primero defíneme qué es el abecedario, explícame para poder entonces hacerlo de la mejor manera y saberlo transmitir de una manera que las personas que están recibiendo el aprendizaje, pues activamente también ellos pudieran hacerlo. ¿De acuerdo? Y aunque se empieza a ver más bonito, ya un poco más claro esta parte, no es la mejor solución. Seguimos nosotros evolucionando en ese proceso educativo, porque lo que importa no es que adecuemos nosotros la realidad del alumno. Hay cosas más importantes a las que tenemos que aplicarnos, ¿de acuerdo? Pero dentro de la pedagogía activa ya surge algo muy importante que va a ser las palabras enseñanza-aprendizaje. Ya empiezan a dividir el concepto. Una cosa es lo que yo enseño
y otra cosa es lo que el alumno aprende. No es lo mismo. Yo puedo estar seguro de que tú estás recibiendo la cátedra tal cual yo la quiero implementar. Y no es cierto, la manera en que me está entendiendo Adriana es muy diferente a la manera en que me está entendiendo esta Karina o me está entendiendo este Héctor. No son lo mismo. Cada quien está adquiriendo un conocimiento diferente a partir de lo que yo estoy diciendo. No es el mismo aprendizaje que están ustedes recibiendo al que yo recibí en su momento, ni lo están discerniendo de la mejor manera como yo lo quisiera enseñar, ¿no? O sea, yo traigo mi plan y lo estoy diciendo y lo estoy transmitiendo, pero es un hecho que cada uno de ustedes está entendiendo algo diferente a lo que está entendiendo el compañero. Entonces, yo tengo que estandarizar lo más posible, pero tengo que también ir midiendo y ir evaluando la necesidad. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si ustedes se pusieron a leer los ensayos que elaboraron, se darán cuenta de, ay, qué padre, ¿no? O sea, Adriana pudo entender esto que yo no entendí, o Ruth pudo desarrollar esto que yo no alcancé a desarrollar, o por el otro lado, ¿no? Fíjense, Norma no fue capaz de pensar como yo pensé esta situación, ¿no? Cada quien admite, digo, cada quien adquiere una manera diferente. Entonces, hay procesos de enseñanza y hay procesos de aprendizaje. ¿Cómo los voy a adecuar? Bueno, a través de los objetivos. Yo trazo objetivos y si voy logrando esos objetivos de aprendizaje para cada uno de ustedes, entonces ya estoy trazando un buen trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, también empiezan a caracterizarse estas metodologías por medio de trabajo individual. No puede haber aprendizaje si tú no haces un trabajo individual en el cual desarrolles y formules. Yo no pude decir, con mis 4 clases va a bastar para que ellos aprendan filosofía. Tuve que ponerles un trabajo de reflexión individual que fue por medio del resumen y reflexión de la película que ya vimos, ¿no? Tuvieron ustedes que pasar por su propio proceso y así fue como se realizó, ¿de acuerdo? Exponer a los estudiantes a situaciones de diferentes incógnitas. Yo cuando les tracé Sofía no les dije, miren, esta película trata de una niña que empieza a recibir cartas. No, no, no. Se trató de exponerlos a una situación totalmente diferente. Y lo comprobé ayer, ¿no? Cuando llegaron varios de ustedes y al principio no le entendía la película. Esa era la duda, ¿sí? Y les puedo asegurar que los primeros conceptos de filosofía les quedaron por completo. ¿Oh? No me terminaron de entender qué era el pensamiento mítico, no entendieron por qué la razón de que el profesor se presentara primero como un animal, no entendieron la necesidad del profesor de filosofía de la escuela de Sofía, de que por qué tenía que ser tan impositivo, hasta que yo no les aclaré algunos conceptos y dudo todavía que lo sigan entendiendo. ¿Por qué? Porque no está parte dentro de los objetivos y sin embargo ahí está. Les aseguro que hubo elementos de la primera parte de la película que ustedes por estar, no entiendo, no entiendo, no entiendo, hasta que por fin le cae el 20 y ya empiezan a entender, pero empiezan a entender a partir del minuto en que ya por fin empiezan a captar. ¿Cómo se soluciona? Como dijo, no sé si fue Ana o si fue Karina, que la tuve que ver 2 veces, profe, para poder entenderla por completo. Empiezan a verla nuevamente y entonces, miren, por eso pasa esto, ¿no? ¿Saben qué hice yo después de ver Avengers Endgame? Tuve que volver a ver desde Hulk otra vez toda la serie de películas para ahora sí poder comprender y entender cada una de ellas en su máximo esplendor, porque te das cuenta de que de primer golpe sí fue padre y te impacta y todo, pero hay detalles que se te van. Entonces, ya que conoces toda la realidad, entonces puedes volver a verlo y decir, mira, por eso sucede esto. Mira, por eso sucede esto otro también. Eso es lo que implica esta exposición a incógnitas y por eso tú vas generando tu propio nivel de aprendizaje de acuerdo a tu propia necesidad de adquirir conocimiento, ¿no? Aprendizaje cooperativo. Yo no les pregunto únicamente para darles lata o para ver qué me pueden decir o para quemar tiempo. Es porque no solamente lo que yo digo es correcto. A lo mejor la manera en que yo pregunto algo y esta Normita me contesta es como Adriana puede entender, ya no por lo que yo dije, sino por lo que Normita dijo. Y entonces a través de ese pensamiento de Normita y Adriana es que Angélica ahora sí entiende claramente lo que está pasando, ¿no? Ese aprendizaje cooperativo es, vamos a transmitir entre todos qué es lo que estamos aprendiendo para poder ver cómo es que todos lo estamos visualizando, ¿no? Y bueno, algo que va a ser más adelante, que es pedagogía de proyecto, yo no lo manejé por cuestiones de tiempo, pero es poder establecer una ruta de algo que realmente signifique el crecimiento entre todos.
¿De acuerdo? Eso es otra manera de. Estas 4 características de la pedagogía activa van a garantizar que el estudiante se comprometa más con su propio proceso de aprendizaje. Ya no va a estar únicamente escuchando lo que el maestro dice, sino que él también va a estar siendo partícipe de las cosas que están haciendo. ¿Qué pasa? Yo ahorita, por ejemplo, estas 4 clases han sido casi de 100% expositivas, ¿no? Soy yo el que está hablando, el que está transmitiendo, el que está exponiendo. ¿Qué logro? Que de repente se te vayan los ojitos para otro lado, ¿no? Que hagas así. Sí, escondas el bostezo o te estés aburriendo. ¿Por qué? Porque son situaciones que se van por completo de mi realidad. ¿Por qué? Porque yo estoy bien feliz de la vida ilustrando lo que yo sé, pero yo no estoy cerciorándome si tú estás captando lo que yo estoy diciendo, ¿de acuerdo? Hasta que de repente hago una pregunta o establezco algo para ver si me va siguiendo. Y es lo que yo estoy pidiendo. Por eso de repente les digo, si de repente hay algo que te trabas, pues no importa, alza la mano, dime, tengo una duda para poder entender. Eso es pedagogía activa, porque implica que tú vas siendo más responsable de tu propio conocimiento. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, despierten. Bueno. Sí, 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 sin problema. Ok, entonces, ya está eso. El modelo pedagógico activo ya convierte por completo al alumno en un facilitador del proceso y el alumno va tomando mayor responsabilidad de su propio conocimiento. ¿De acuerdo? Ya no es transmisivo, ya el profesor no es el que lo sabe todo. Incluso va a haber cosas que el profesor no sepa. Y a mí, créanme, me da mucho gusto cuando veo a un alumno que es capaz de superar el conocimiento que tiene el profesor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el maestro ya no es el que lo sabe, sino más bien un facilitador que hace que el alumno vaya adquiriendo el mayor potencial posible. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se trabaja? Por medio de proyectos, por medio de trabajo corporativo y por medio de resolución de incógnitas. Ya no se trata de repetir y memorizar, se trata de establecer juicios, de generar tus propias preguntas, de solucionar tus propios problemas, de reflexionar alrededor del trabajo que estás realizando y te vas a generar diferentes formas de aprender. Ya no es nada más que sepas, ya no es nada más que me pases un examen de memoria, sino que además sepas hacer las cosas, sepas enfrentar la situación con carácter, que sepas convivir de tal manera para poder enfrentar y aprender nuevas realidades, nuevas situaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué se pretende lograr? Que el alumno sea totalmente participativo, que el alumno tome responsabilidad íntegra de su proceso de aprendizaje y que los contenidos de la escuela se vayan por completo a la experiencia personal. No ha habido clase desde la primera en que no te relacione lo que te estaba diciendo con tu realidad actual o con lo que estamos conviviendo o con lo que estamos relacionando. Si tú no eres capaz de relacionar lo que vas adquiriendo, sea ciencias, matemáticas, física, español, con tu propia realidad, de nada sirve el aprendizaje, ¿de acuerdo? Porque no es algo que puedas aplicar en la vida diaria. Tienes que saber encontrar la manera de llevarlo a cabo en tu realidad actual. ¿De acuerdo? ¿Dudas, quejas hasta aquí? Pues bueno, entre pedagogía tradicional y modelo pedagógico activo, existen como 20 teorías de aprendizaje. Y de esas 20 teorías de aprendizaje existen 4 teorías psicopedagógicas que son clave en el proceso de educación. ¿De acuerdo? No te las voy a explicar ahorita. Yo ahorita únicamente te tracé el cambio de pensamiento, cómo fue evolucionando. Pero todo esto lleva su tiempo y lleva su proceso y tienes que estar listo para saber entender cada una. Te dije la clase pasada, Piaget en la punta de los dedos, Freud en la punta de los dedos, Erikson en la punta de los dedos, porque tienes que tenerlos aquí siempre dentro de tu teoría pedagógica para poder impartirlo de manera general. Y a eso le debes sumar tus propios autores y tu propia manera de entender el proceso educativo para poder transmitirlo de una mejor manera. Pero eso lleva mucho conocimiento y esto es únicamente cómo el pensamiento se fue adecuando y se fue transformando. ¿Vale hasta ahí? Hubo una pedagogía que se llamó existencialista,
también forma parte del pensamiento que surgió durante la Edad Contemporánea. Richard, perdón, tenías duda, no te vi. Es que la otra vez había leído, Ujú, es que no me acuerdo la verdad del nombre del pedagogo, que asociaba a por ejemplo, cuando le iba a dar de comer a unos perros, les tocaba una campanita para asociarlos, que eso significaba que era la hora de comida. ujú. Y hubo una ocasión que, aunque ya habían terminado de comer, les volvió a tocar la campanita y vio que los perros salivaban. Entonces relacionaron los perros porque la campana significaba que era hora de comer, era como pues con nosotros en la primaria o en la secundaria, ¿no? Que cuando tocaba el timbre sabíamos que pues era hora de receso. Ujú. Entonces ahí como nos están asociando, o No, bueno, aparte de que nos estén asociando, ¿cómo sería? esa es la primera teoría psicopedagógica. Se llama la teoría psicopedagógica conductista. El autor que me está mencionando es Pavlov y Pavlov hablaba del condicionamiento. El condicionamiento era cómo podía uno modificar la conducta a través del premio o el castigo. Si tú haces algo bien, te doy tu calificación bonita, te digo buen muchacho, y entonces tú esa conducta la ibas desarrollando como algo positivo. Pero al contrario, si tú hacías algo malo y yo te humillaba, te reprendía, te llamaba la atención, te castigaba o te quitaba puntos, pues obviamente eso a ti te perjudicaba y decías, no lo quiero volver a hacer, lo que hacía era suprimir la conducta. Es la primera teoría, la teoría conductista. Surge a inicios del siglo XX y Pavlov no fue pedagogo, fue psicólogo, ¿sí? Y sí, influyó mucho en esa parte, como parte del primer proceso, pero pues obviamente no se trata de modificar la conducta, sino de garantizar tu personalidad. Entonces hubo otras teorías que surgieron posteriormente, pero gran parte de la educación mexicana actual todavía se basa en el conductismo, ¿sí? Si te sacas bien y te sacas puros dieces, te premio. Si sacas puros cinco, te castigo. Entonces se va condicionando la formación. Pero muy buen aporte, ¿sí? Ya lo verán en su momento en teorías del aprendizaje. Este, Gracias. no, al contrario. Retomando entonces, y buena duda que surgió ahí con respecto a la primera teoría, pedagogía existencialista, lo primero que busca es establecer una filosofía de la vida, ¿no? Entender para qué existe la vida y la existencia humana, ¿no? Quiere explicar cómo el hombre percibe y construye su ser y su existencia, ubica al hombre como el centro de toda la atención y considera que la experiencia es lo que realmente hace que el hombre sea lo que es. ¿De acuerdo? Yo soy el mundo y debo organizarlo, lo que les hablaba de Ortega y Gasset, lo que les hablaba de Foucault, de Nietzsche, ¿no? O sea, de que yo soy, de acuerdo, perdón, no Nietzsche, Sartre, yo soy lo que voy viviendo y a lo que estoy predestinado es aquello que me va a ocurrir. ¿De acuerdo? Esa es pedagogía existencialista, que en este caso solo se las presentó como parte del pensamiento del siglo XX, ¿sí? Fue promovida, pero no tuvo realmente gran peso en lo que fue el modelo, en la pedagogía como tal. No se pudo establecer como ciencia, fue simplemente una expresión más de ese pensamiento existencialista que se estaba hablando. ¿Por qué? Porque lo único que hacía era tratar de definir y explicar la personalidad que se estaba desarrollando, ¿no? Expresaba una especie de individualismo. Hubo por ahí varios proyectos, uno de ellos fue, por ejemplo, Summerhill, en el cual lo que hicieron fue seleccionar un grupo de individuos que metieron en una escuela muy amplia, muy grande, tipo bosque, en la cual ellos aprendían lo que querían aprender, hacían las tareas que querían hacer. Si no querían hacer nada, no hacían nada. Se les permitía que ellos fueran dueños absolutos de su propia formación y decidir si realmente hacían o no hacían los deberes, hacían lo que querían, lograban lo que querían, les podían poner la calificación que ellos gustaran. ¿Y qué pasó al final con eso? Cuando acaba el proyecto Summerhill, ellos se enfrentan a la situación real y se meten en una sociedad que está totalmente determinada por normas, por condiciones, por varias reglas y actitudes. Muchos de ellos terminaron en el suicidio y en la depresión y en la decadencia total porque no fueron capaces de adaptarse a un mundo que les cumpliera sus caprichos como lo fue la escuela que recibieron, ¿no? Se quería promover por completo la individualidad, se quería por completo la libertad, que más bien fue un ejercicio de libertinaje. ¿Por qué? Porque no había manera de trabajo colectivo, era hacer lo que ellos quisieran. No funcionó. Entonces, existió
pero fue únicamente demostró que no era lo que se buscaba, ¿no? Entonces, no es solamente lo que intuyes, no es solamente lo que percibes, no es solamente tratar de comprender las cosas muy a tu manera. ¿Por qué? Porque no había manera de afianzar que tú te pudieras adecuar a una realidad con este tipo de formación y era realmente imposible de aplicarse. Entonces, al no ser científico, no se pudo difundir por completo, no fue parte de la pedagogía, simplemente fue un intento de expresión que honestamente pues no funcionó y no hay manera de que funcione, no hay manera de que pueda llevarse a una práctica total porque nadie puede ser capaz de hacer eso, ¿sale? No hay manera de vivir en una completa individualidad, ¿sale? Entonces, en el modelo pedagógico existencial, el maestro únicamente está ahí para satisfacer lo que el alumno está pidiendo, ¿sí? El alumno elabora un proyecto de vida y vive sus propios valores, donde aprende, construye lo que quiere, o sea, donde hace lo que quiere, donde la espontaneidad y los propios valores es lo que realmente importa y vale. Y, ¿mande, Karina? De repente como que se le corta su voz, ya van como 2, 3 veces que me pasa, no sé si sea yo o sea todos. Probablemente sí soy yo por mi internet. Es que de Pues a repente, todos. sí, probablemente. Ok. Sí, perdón, Karina. Pero bueno, trataré de, bueno, les vuelvo a traer, Hace ratito, les vuelvo, porfa. sí, Gracias. no, al contrario, les vuelvo a compartir la grabación porque sé que de repente se traba. Ok, entonces, bueno, me preocupo por ser lo que yo quiero ser. ¿Por qué? Porque lo único que importa es ser libre, ¿de acuerdo? Sería muy bonito en una sociedad ideal, pero pues no, realmente no hay manera de llevarlo a la práctica, no hay manera de hacerlo real, entonces no es algo que sea válidamente aplicable, únicamente surgió, pero no pudo llevarse por completo a la realidad. ¿De acuerdo? Surge la escuela nueva. La escuela nueva surge posterior a la escuela activa. Esta sí es una escuela que plantea John Dewey, se lee Dewey, pero sí se Dewey, estaba enfocado en tratar de entender que lo que la escuela debía lograr, muy al estilo de la escuela existencial, pero no tanto, era el alumno tiene que estudiar aquello que realmente le interesa, ¿de acuerdo? Entonces, ayer también surgió ese tema, ¿no? Que los alumnos deben aprender aquello que realmente les gusta y que lamentablemente la formación básica no es así, que la escuela básica lo que hace es obligarlos a aprender cosas que a lo mejor ellos no quieren aprender, ¿no? ¿Qué trata este modelo de escuela nueva? Primeramente, hacer llevar a los alumnos a aprender aquello que realmente les interese y que sus fuerzas interiores o sus capacidades interiores sean quienes determinen cómo encontrar la información y cómo desarrollar sus propias habilidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pretende? Dirigir a los alumnos hacia acciones prácticas concretas que vayan determinando su propia educación, ¿sí? Contrario a la tendencia pedagógica de antes, que lo que quería era imponerles los saberes y hacérselos de manera transmisiva y irlos formando a imagen y semejanza del maestro. Aquí no, aquí es el alumno se va a desarrollar como él quiera desarrollarse, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica la escuela nueva? A dedicarse a que el alumno sea responsable total de su propia educación y que sea consciente de aquello que sí desea aprender con sus posibilidades e intereses. ¿Sí? Es hacer una escuela al estilo del alumno, que el alumno sea capaz de decidir. Cuando ustedes ven, por ejemplo, unas películas norteamericanas, se dan cuenta que en preparatoria los alumnos deciden qué materias tomar, ¿de acuerdo? E incluso las carreras de las universidades Harvard, MIT, ellos dicen, voy a estudiar Derecho, pero ellos no reciben las clases en un programa de estudios como quizá nosotros lo estamos recibiendo ahorita, ¿no? Ellos dicen, no, pues ahora voy a tomar Historia de la Educación y después voy a tomar Desarrollo Humano y después voy a tomar Psicología del Aprendizaje. No es seguir un ritmo pausa, sino que yo voy decidiendo qué voy a ir estudiando
Y cuando tengo un número total de créditos educativos, entonces es cuando ya puedo recibir mi título. Pero yo decidí qué materias ir cursando a lo largo de mi carrera. Entonces, uno define a qué materias se inscribe y cómo las va desarrollando y cómo las va acreditando. Esto es lo que la nueva escuela pretendía formar. En México se ha tratado de llevar a cabo a partir de la preparatoria, ¿no? Hay preparatorias, casi todas privadas. Lamentablemente el sistema educativo no tiene tanto presupuesto para hacer que los alumnos sean capaces de elegir materias que cursar. Creo que la única opción que está en algunas secundarias o preparatorias es que ellos puedan elegir el taller o la educación tecnológica que pretendieran formarse, pero es a lo más que se puede pretender en México. Pero en algunas preparatorias privadas e incluso ya en algunas universidades privadas, los alumnos son capaces de hacer la carrera a su medida, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hay una universidad que se llama Tec Milenio. ¿Qué es lo que está vendiendo? Llega el alumno y dice, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar una parte de medicina, una parte de biología, una parte de mecánica, una parte... ¿Por qué? Porque ellos tienen su interés bien formado en saber lo que quieren estudiar y van definiendo su programa. Kenia. Profe, entonces serían como las materias optativas que algunas universidades, como por decir la UAM, ofrece. La UAM o la UNAM, exactamente. De que ya estudias pedagogía y ya en el sexto, séptimo semestre te dices, me voy a especializar en psicopedagogía o en recursos humanos, o sea, sí, esas son las materias optativas o materias de especialización. Más o menos esa es la tendencia que pretende llevarse. ¿Por qué? Porque tú vas decidiendo por dónde vas a marcar tu camino. Sí, muy bien. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, percibe dentro de sus concepciones que el alumno va a tener una mejor participación y va a lograr un mayor compromiso en el dominio de sus actividades, ¿de acuerdo? Si lo estoy estudiando es porque lo voy a aplicar, porque lo voy a vivir, porque lo voy a realizar, ¿no? Entonces, yo teniendo ya habilidades que yo quiero desarrollar, pues entonces en lo que yo trabaje, pues voy a ser de los mejores, ¿no? Porque me preparé de tal manera para ser el mejor en lo que yo quiero ser, tanto en la parte social como en la parte económica, y voy a poder alcanzar todas las aspiraciones que yo tenga como persona y lograr mi propio equilibrio. En teoría es bueno, porque si tú eres bueno para el deporte, ¿de qué sirve que quieras aprender ciencias naturales si tu función es ser un buen deportista? Si tú eres bueno para el arte, ¿para qué pongo matemáticas en tu carrera si yo lo que quiero es que mejor estés todo el día perfeccionando el arte que estás desarrollando? Eso es lo que la nueva escuela persigue, ¿no? Entonces, la idea de Vue es correcta y lo que debe hacer es concretar todos los medios disponibles para que todo eso se pueda ir desarrollando, ¿sí? El problema está en que imagínate una escuela que esté a tu disposición, piénsalo de manera económica, que también va a ser tu realidad como licenciado en Ciencias de la Educación, y es cómo vas a costear el pago de tanto profesor, el desarrollo de tantas asignaturas para que los alumnos se formen de la manera que se quieran formar, cuánto le vas a tener que cobrar a los alumnos y si el alumno está dispuesto a pagar lo que sea necesario para poder recibir este tipo de educación. Entonces, sí es un gasto muy fuerte. En Estados Unidos decidieron hacer ese riesgo, decidieron hacerlo y por eso Estados Unidos es la potencia económica que hoy es. Es un país de primer mundo, igual en Japón, igual en Finlandia. Son países de primer mundo que pueden darse esta capacidad para poder desarrollar esa educación de tal manera que pueda generar ciudadanos de excelencia, al menos en la parte académica. Lorena, no me rayes mi pantalla. Eh, ¿En qué estaba? Ya me acuerdo. Ah, sí, ¿no? Que estábamos todos borrachos y ya a punto de... Ah, no, eso no está, no era. ¿Qué era? Estados Unidos y las grandes potencias hacen esto para poder generar ciudadanos que tienen una calidad académica y estándares de excelencia que nosotros no podemos lograr todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos hacerlo para lograr, no? Entonces, la divisa de la nueva escuela es que se pueda aprender de todo, pero no que todos aprendan todo, sino que cada quien haga lo que quiere hacer para poder desarrollarlo de la mejor manera. ¿De acuerdo?
es como que ese gran ideal. Imagínense todos poder entrar a una escuela y decir, quiero estudiar esto, quiero aprender esto, quiero lograr esto, ¿no? Estaría excelente. Yo el problema que yo vería fuerte de eso es que todos van a querer tomar clase conmigo y entonces yo no podría darme abasto con tanto alumno. No, no es cierto, estoy jugando. Entonces, esta teoría pedagógica está una pedagogía que tiene una alta capacidad funcional y social, ¿no? Entonces, la educación es una apariencia de fenómenos en la cual yo puedo definir qué fenómenos realmente son necesarios para mi vida, ¿no? Yo puedo aplicar todas mis funciones biológicas a poder lograr, Lorena, a poder lograr ya ves, Lorena, es que me desconcentra. De repente soy muy kinestésico, entonces cualquier cosa que llame mi atención me saca de onda. Mis tendencias biológicas o mis capacidades físicas las puedo aplicar para poder obtener todos los conocimientos que yo quiero y obviamente todo eso también va a afectar mi propia mente y mi propio espíritu para poder lograr lo que yo quiero desarrollar y ser en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, una nueva escuela como la que propuso Dewey en su momento es buscar hacer una sociedad que sea totalmente funcional y operativa donde cada persona sea capaz de aprender aquello que realmente forma parte de su verdadero estilo. ¿Cómo se diferencia de una escuela existencial? Que la nueva escuela no te va a decir tienes que ser libre para hacer lo que tú quieras, sino se va a basar en tus capacidades biológicas, psicológicas y espirituales para poder formarte de tal manera que tú puedas servir a la sociedad con tus propios recursos, con tus propias habilidades, con tus propias actitudes para hacerlo de la mejor manera y hacer que las cosas vayan funcionando. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo haríamos nosotros? Imagínense que ustedes dicen, no, pues yo me siento más capaz para ser maestro de preescolar. O yo me siento más capaz para ser maestro de universidad. O yo me siento más capaz para enfrentarme a recursos humanos o a ser director de escuela. Bueno, entonces te voy a dar únicamente esas materias que te van a hacer un buen maestro de preescolar, un buen gestor de recursos humanos, un buen director de escuela y voy a hacer de lado todo aquello que no sirve para lo que tú quieres hacer. Estaría muy padre, pero imagínate todo lo que eso implicaría en conceptos para poder perfeccionarte de esta manera. ¿Cómo lo puedes solucionar? Obviamente eso ya viene con el posgrado, ya después ya te especializas en aquello que realmente quieres seguir desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, modelo pedagógico de escuela nueva, el maestro sigue siendo facilitador de la experiencia, pero el alumno es totalmente consciente de aquello que quiere aprender. ¿De acuerdo? El alumno busca información, el alumno busca establecer acciones prácticas y ejercitar las habilidades que quiere desarrollar, quiere aprender todo y llevarlo a la práctica y va a desarrollar habilidades y capacidades, no únicamente adquirir conocimientos. ¿Para qué? Para poder aplicarlas dentro de la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los principales objetivos? Asignar cuestiones prácticas y concretas, compromiso económico y social y desarrollar una vida social en plenitud. ¿Vale? Hasta aquí, dudas, quejas, problemas, reclamos, chismes. ¿No? Y bueno, ya después, el gran reto, pedagogía tecnológica. La pedagogía tecnológica, ya esto me voy a ir de largo porque esto lo vamos a ver después, implica cómo la tecnología va a influenciar el proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Lo que nosotros estamos haciendo ahorita es hacer una pedagogía tecnológica. Ya estoy haciendo uso de otros medios para transmitir. No se trata tanto de poder implementar una nueva ciencia, una nueva práctica, sino más bien aprovechar los recursos para poder eficientar ese proceso de enseñanza-aprendizaje con otro tipo de actividades. ¿Cuál es la máxima expresión de esto? Yo no estoy en Valle de Bravo enseñándoles. Ya ustedes no tuvieron que ir a la prepa, se me olvida siempre el nombre de la prepa, para recibir su cátedra. Estamos todos en nuestra casa, cada quien está en su rinconcito, y yo estoy desde aquí, desde Cuautitlán Izcalli, impartiendo mi asignatura, y lo mismo se las puedo impartir a ustedes, y de repente la puedo impartir en España, o la puedo impartir en Sudáfrica, desde aquí, desde México, porque la tecnología no me permite, no es limitante para poder acercarme a cada uno de ustedes.
existen los medios de comunicación para poder estar en contacto permanente, existen diferentes recursos didácticos y diferentes plataformas y recursos que podemos aprovechar para que ustedes vayan afianzando sus procesos. Es simplemente saber adecuar cómo los recursos tecnológicos que están ahora permiten hacer que tú también vayas aplicando esa normatividad de la nueva escuela en tu propia realidad y de que ya sin necesidad de salir de tu casa tú vayas desarrollando todas las habilidades que sean posibles. Si tú ahorita no estás contento con lo que Colpos te ofreció de filosofía de la educación, te puedes meter a otra escuela en línea o puedes buscar cursos gratuitos o puedes buscar diferentes herramientas para poder aplicar la filosofía de la educación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se acaban los principales ramas del pensamiento. Desde una filosofía clásica peripatética donde las clases se daban caminando alrededor de la escuela, hasta ahora que ni siquiera caminar, incluso acostadito en tu cama, puedes tú estarte formando para ser un licenciado en ciencias de la educación. ¿Cómo es que el pensamiento va variando y va cambiando? ¿Cómo es que la educación va adquiriendo un rol importante en la formación de seres humanos y ya únicamente pasó de ser una simple transmisión de conocimientos a la constitución de mejores y grandes individuos? Y bueno, que sobre todo la pregunta sigue abierta. ¿Qué tipo de personas estamos formando? ¿Qué tipos de consecuencias podemos formar? Ahorita, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la película de Wall-E. ¿Se acuerdan que después de 7000 años, cómo estaban las personas en la nave espacial de Wall-E? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí vieron Wall-E o no vieron Wall-E? No, yo nunca la he visto. Ah, malamente. Tampoco la he visto. Ok. En Wall-E, lo que hacen es, como el mundo explota y llega a su fin, lo que hacen es diseñar una nueva nave espacial donde las personas iban a estar en cuarentena, como nosotros, pero en una nave espacial, durante mucho tiempo en lo que el planeta otra vez se adaptaba para tener condiciones de vida. Después de 7000 años, el planeta todavía no se restaura por completo, apenas empieza a dar pautas, pero entonces cuando vuelven a tomar la resolución de los seres humanos estaban acostumbrados a lograrlo todo moviendo su dedito, ¿no? Como nosotros con nuestro mouse. Y entonces estaban totalmente así, marca personal como yo, ¿no? Estaban totalmente rechonchotes y todo. Eran incapaces de dar los pasos porque estaban exageradamente obesos y por lo mismo, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos que vivir esta situación de poder recibir las clases vía computadora desde la comunidad de nuestra casa, sin otra cosa más que estar sentados frente a la máquina. Si de por sí ahorita yo no me imagino sus espaldas cómo se deben sentir ahí todas adoloridas y sus ignacias ahí todas adormecidas porque ya llevan bastante tiempo frente a la computadora, escuchando, viendo, los ojos rojos. Entonces el cuerpo empieza a resentirlo de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, imagínense si esta situación se hace permanente, con el tiempo, ¿qué tipo de personas vamos a ser? Antes reclamábamos de que los alumnos estaban encerrados en la escuela 7 horas diarias en una pared de 4x4, conviviendo nada más con sus alumnos y el maestro. Ahora ni eso. Ahora están en su habitación, sentados frente a un equipo, viendo únicamente caras frente a una pantalla. Y bueno, ustedes ya son adultos. Nuestros chicos están viviendo esta realidad. Ya no salen a la calle, ya no están jugando, ya no tienen ni siquiera luz de sol que les dé porque están en su cuarto. ¿Qué tipo de ser humano va a decaer después de esto? ¿Cómo se va a transformar la sociedad después de esto? Eso implica nuevas realidades que tenemos que enfrentar y que la filosofía de la educación tiene que plantearse en un momento dado. Tú como profesional de la educación, ¿cómo vas a mejorar esto? ¿Cómo vas a poder interactuar para promover una mejor realidad de estos, ¿no? Qué envidia me da, por ejemplo, ahorita Richard, que puede escuchar su clase desde un jardín, ¿no? Está ahí tomando luz del sol, bien feliz de la vida, ¿no? Pero porque, bueno, ahora sí que lo hace por la necesidad de trabajo. A lo mejor él está diciendo, qué gacho, ¿no? Yo tengo que estar aquí en la chamba escuchando la clase mientras todos los demás están en la comodidad de su cuarto tomándose un cafecito sin problema, ¿no? Es más, algunos hasta en pijama. Eso forma parte de la realidad que estamos viviendo ahora. ¿Cómo va a ser la escuela en un futuro? ¿Cómo esto que nos pasó a partir de esta realidad que nos tocó con esta pandemia va a afectar el desarrollo de las clases en el futuro? Están hablando de que vamos a enfrentar una nueva realidad.
cómo esa nueva realidad va a condicionar la manera en que nosotros nos relacionemos con los demás y también mejoremos nuestras capacidades de aprendizaje. Ahorita yo estoy dependiendo de que tú estás aprendiendo por voluntad propia, pero es una realidad que los chicos que están tomando clases de primaria y secundaria por la tele, hay quienes sí lo captan, hay quienes no lo captan y además el material que les transmiten es pésimo. Lástima que esto va a salir en YouTube, ¿no? Pero es pésimo. O sea, no están recibiendo una preparación adecuada. ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Cómo podemos garantizar una correcta educación de la gente con la que voy a convivir en el futuro? De tus hijos, de tus sobrinos, de tu propia familia que está educándose de esta manera. Y esos son cuestionamientos que la filosofía de la educación tiene que responder y son los retos que tú dentro de esta carrera vas a tratar de abordar. Entonces, hoy cerramos esta materia. Por la calificación no te preocupes, ya está ahorita con lo que pedimos. Tú toma en cuenta que ya cumpliste y tienes tu primer 10 asegurado solamente para filosofía, ¿eh? En didáctica no va a ser nada fácil, te lo advierto, para que no te, ay, con ese profe paso, no. Créeme que ya que sientas al Josué de verdad ahí, ahí sí vas a decir, qué Josué tan canijo. Entonces, chicos, para mí fue un gusto darles la bienvenida a esta carrera. Les digo, yo los veo como futuros colegas que primeramente Dios, yo sí creo en Dios, yo sí soy católico, independientemente de lo que ya dije en clases anteriores, verlos a todos egresados, verlos a todos colaborar y el espacio sigue abierto. Tienes mi correo, tienes mi número para que cualquier duda durante la carrera y si yo puedo apoyarte, pues cuentes con ello. ¿De acuerdo? Entonces me despido temporalmente de lo que fue la asignatura de Filosofía de la Educación. Siempre las dejo abiertas todas mis asignaturas porque nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de conocer. Entonces, si llega en algún momento cualquier situación que pudiera yo apoyarte, ten por seguro que vamos a tratar de echarte la mano para que lo logres de la mejor manera. ¿De acuerdo? Conclusiones, chicos, quejas, reclamos, chismes, pedradas. ¿Qué te pareció esta materia ahora sí, ya final, ahora que estamos cerrando? ¿Nadie? Yo. A ver, Maricruz. Bueno, en lo personal, aunque fue muy corta, como usted ya nos especificó, yo me quedé con ganas de aprender más, como que sí aprendí, pero me quedé con ese interés, curiosidad de pues saber más, ahondar más en el tema. Perfecto, no te preocupes, te faltan 38 materias. Ah, perfecto. Está genial. Muy bien, y cualquier cosa, pues sigo a la orden. Gracias, profe. Perfecto. Richard. Pues bueno, también como nos dijo, es muy corta, pero la verdad a mí se me hizo muy interesante ver desde los modelos, bueno, desde los pensadores, desde los filósofos, cómo creían que pues la única razón era el conocimiento. Y pues la verdad a mí sí se me hizo muy interesante conocer desde muchos años atrás. Y pues ver cómo es el crecimiento. Y imagínense, bueno, yo me imagino, no, perdón, yo me imagino que pues en ese tiempo casi nadie tenía el conocimiento y pues ellos eran como que pues los pilares de, como los grandes sabios. Ok, muchas gracias, Richard. Angie. Bueno, a mí me pareció, ¿me escucha? Sí, te escucho. Me pareció muy interesante la clase, aunque sí me gustaría abordar más temas, saber mucho más, pero pues por el tiempo no se puede, pero fue algo que pues sí me gustó. Pues gracias. Muchas gracias a ti. Pues mi consejo es, échense otra vez el mundo de Sofía y ahora desde la perspectiva en la que están, van a ver cómo van a entender algunas otras cositas que no alcanzaron a ver después. Digo, durante la película. ¿Puedo? Adelante, Ana. A mí sí me pareció interesante la materia porque como usted dice que vamos a ver la película del mundo de Sofía porque ahí nos narra todo de cómo fueron pasando los historiadores, los filósofos a través de la historia
Y pues hasta ahorita, hasta la actualidad, cómo fueron mejorando los modelos educativos con esto y también de la nueva escuela mexicana. Pues a mí sí me quedó claro, aunque sí hay algunas cositas que todavía no, no manejo muy bien, pero sí me quedó claro, y yo creo que nos quedó más claro, bueno, a mí en mi caso, como le vuelvo a mencionar, ver sobre la película, porque anteriormente, cuando yo estaba en la prepa, la verdad, como dicen mis compañeros, era una materia que no me gustaba o que no le tomaba el interés, pero pues ahorita sí me está gustando porque pues me gustó y me gusta cómo imparte usted las clases. Muchas gracias, Ana. Perfecto. Creo que Ana Gómez nunca se pudo conectar. Ahí luego le dicen en el chat que no hay problema. Pues perfecto. Muchísimas gracias, Anita. Pues estoy a la orden. Ojalá que esta parte de nuevo, ver nuevamente la materia, la película, pues ayude a afianzar dudas, vean realmente cómo el pensamiento fue cambiando. Y bueno, van de la mano. La educación con la filosofía van de la mano, porque en la manera en que estás educando también es la manera en que vas estructurando el pensamiento. Van a ver ustedes, como les decía hace ratito, cómo su manera de pensar también va a influir mucho en el maestro en el que te vas a convertir. Entonces, que de verdad la filosofía sea una base es muy bonito, es muy importante. Yo tuve la fortuna de ser filósofo antes de ser pedagogo, y creo que me ha ayudado a estructurar una muy buena manera de poder generar una mejor calidad de transformación de mis alumnos. Entonces, pues ya que lo vas a aplicar, no des ninguna materia por que no sirve. Al contrario, creo que cada materia de corpus que me ha tocado impartir es aplicable a una realidad muy fuerte que es la de la educación, y que espero que próximamente te unas a la lista de todos los que están contribuyendo por hacer una mejor educación en el país, y no simplemente un maestrito más, ¿no? Es lo que yo siempre les digo. Hay que saber marcar la diferencia en todo momento y tratar de hacer la diferencia, porque quien va a salir beneficiado de esto no soy yo, no eres tú, sino más bien pues nuestros alumnos y México mismo, que es lo importante. Como te decía, nuestros errores tienen alto impacto, pero también nuestros aciertos tienen muy alto impacto, porque estás retransmitiendo la excelencia a otros niveles. ¿Vale, chicos? ¿Alguien más? Pues, Yo, a ver, Karina. pues, ahorita que ya se finalizó, pues, las clases, el último tema, pues, me agradó, está algo extenso, pero buscó la manera en resumir para que lo podamos entender en tan solo unas horas. Y sí, está bien, está padre y está explícito para que todos lo pudiéramos entender. Ok. Y pues al respecto de lo demás, pues todas las clases me gustaron. Los 2 fines de semana, 4 clases, estuvieron agradables, fueron de mi agrado, y me gusta, como le dije en la mañana, cómo lo explica, cómo la parte. Es muy buena manera, y la filosofía pues ya ahora ya la veo de otro punto de vista a como la inicié. Gracias, profe. No, ¿de qué, Cari? Muchas gracias a ti. Pues bueno, chicos, me cierro como filósofo. El próximo sábado ya me presentaré como didáctico. Cuídense mucho. Les compartiré posteriormente la lista final de evaluación que ustedes me tienen que poder confirmar de recibido y de que están de acuerdo con ella. Entonces les paso la lista. Ustedes ya nada más envían un mensaje diciendo estoy de acuerdo, para yo tenerlo como evidencia y poderlo presentar a coordinación. ¿De acuerdo, chicos? Y ya el próximo sábado pues iniciaremos nuestra próxima asignatura. Ha sido un placer, de verdad que padre, y bueno, pues por el momento ya cerraría esto. Nos vemos primeramente Dios el próximo sábado. Cuídense mucho, pórtense bien. Hola, hola. Creo que se traba.